Hebreos capítulo 4. Vamos a leer los versículos 14 al 16. Hebreos 4, versos 14 al 16. Escuchemos atentamente la palabra del Señor, palabra que es inspirada, infalible, inerrante y suficiente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. De allí la lectura para hoy. La semana pasada vimos que el autor de Hebreos nos dirigió una exhortación advirtiéndonos acerca del peligro de la incredulidad. Además de eso, él insistió en la necesidad de animarnos los unos a los otros para perseverar a fin de que nadie caiga en el engaño del pecado. También el autor nos habló de tomar mucho cuidado para no quedar fuera del reposo eterno del Señor. Y concluyó llevándonos a considerar la realidad del juicio, al que todos nosotros tendremos que comparecer. Y es a la luz de esto último, de este juicio de Dios al que todos nosotros vamos a comparecer, que nuestro pasaje de hoy reintroduce el ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo. Ministerio que el autor ya mencionó anteriormente al finalcito del capítulo 2, ahí en los versos 17 y 18. Este ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo es uno de los tres oficios que le corresponden como el Mesías. Los otros dos son el oficio profético y el oficio real. Jesús es sumo sacerdote, Jesús es profeta, el gran profeta, y Jesús es el rey de su pueblo. Ahora, en su oficio sacerdotal, Jesucristo ofreció un sacrificio perfecto a favor de los pecadores. Pero su oficio sacerdotal no terminó allí. Además de ser quien realizó el sacrificio, Jesús, en su calidad de sumo sacerdote de su pueblo, como dice Hebreos 7, Él vive para interceder por los santos. Y es este último aspecto del oficio sacerdotal que el autor de Hebreos trata aquí en los versículos que acabamos de leer. Ahora hay algunas verdades que fluyen de este texto que me gustaría resaltar para ustedes hoy. La primera de ellas es que Jesucristo es nuestro gran intercesor. Eso está en el versículo 14. Jesucristo es nuestro gran intercesor. La segunda es que Jesucristo es nuestro condescendiente simpatizador. Eso está en el versículo 15. Y la tercera es que Jesucristo es nuestro dispuesto ayudador. Eso está en el verso 16. Entonces son esas tres cosas. Jesucristo nuestro gran intercesor, Jesucristo nuestro condescendiente simpatizador y Jesucristo nuestro dispuesto ayudador. Y con esto presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: el trono de la gracia. El trono de la gracia. Vamos entonces con lo primero: Jesucristo, el gran intercesor. Este pasaje o esta sección de la carta de Hebreos comienza diciendo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Este término gran no implica grande en sentido de tamaño, sino más bien grande en estatus, grande en posición. Jesús es grande, ¿por qué? Porque Él está sentado a la diestra de Dios.
Jesús es grande porque toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Jesús es grande porque Él es el Señor. Y estando en esa posición, teniendo ese estatus, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora Jesús adquirió este estatus al realizar perfectamente la redención de los escogidos del Padre. Por eso el apóstol Pablo, hablando de la exaltación de Cristo, señala que después de haber completado su obra, le fue dado el nombre que es sobre todo nombre. Ahora es cierto que cuando nosotros pensamos en el sumo sacerdote, inmediatamente se nos viene a la mente un nombre, Aarón. Aarón. Sin embargo, el texto nos dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Esa expresión nunca se utilizó para referirse a Aarón y a ninguno de los sumos sacerdotes del Antiguo Pacto. Solo Jesucristo recibe esa calificación, el gran sumo sacerdote. Este gran sumo sacerdote fue el sustituto de su pueblo en la cruz. Y Hebreos ahora enfatiza que Él está abogando por los pecadores delante del trono de Dios. Por eso la Escritura nos dice que Jesucristo es nuestro abogado, es el paracletos, el que está al lado, el que está junto a alguien para interceder por él, para defender su causa. Entonces, la justicia de Cristo, este mérito perfecto, aboga eficazmente por su pueblo ahora en los cielos. Solo un pueblo que no entiende eso, o que ha olvidado esa realidad, podría extrañar las antiguas costumbres, podría extrañar el antiguo sacerdocio, podría querer regresar a él. Y eso es lo que le estaba sucediendo a los primeros destinatarios de esta carta. Estaban deseando volver al antiguo orden, volver al judaísmo. La pregunta para ellos y para nosotros es la siguiente: ¿entiendes que tienes un gran sumo sacerdote por medio del cual eres aceptado por Dios? Ningún sacerdote del Antiguo Testamento jamás fue designado, como ya les dije, gran sumo sacerdote. Por lo tanto, el Hijo no es un sacerdote cualquiera. Él es incomparable, incomparable. Ahora bien, ¿cómo este estatus de Jesús puede coexistir con las crisis, con las adversidades, con los problemas que enfrenta la iglesia? Acuérdense que las persecuciones y las dificultades que estaban experimentando los primeros destinatarios de esta carta intensificaban, ¿verdad?, la tentación de volver al judaísmo. Ya que está siendo difícil ser cristiano, ya que está siendo complicado, ya que nuestras vidas están siendo amenazadas por profesar esta fe en Cristo, mejor volvamos a ser judíos. Ahí no había problema. Ahí no había ninguna dificultad. Sin embargo, por inspiración divina, ¿qué hace el autor de Hebreos? Él aporta una perspectiva sobre la relación entre la exaltada obra sacerdotal de Cristo y las dificultades que entre el tiempo, entre la ascensión y la segunda venida, inevitablemente acompañarán la vida cristiana. Hermanos, la vida cristiana nunca fue diseñada para el Señor, para ser algo tranquilo, sin dificultades, sin adversidades, sin problemas. Jesucristo lo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero cobren ánimo. Yo he vencido al mundo. Ahora, evidentemente el autor de Hebreos establece ciertas comparaciones entre Jesús y Aarón, pero se preocupa de dejar muy claro la superioridad de Jesús. Y lo hace de dos maneras. En primer lugar, nos dice que Jesús ha traspasado los cielos. Ha traspasado los cielos. Y esa expresión presenta un profundo contraste entre Jesús y Aarón.
Ojo, aquí no se refiere al cielo con sus múltiples niveles que formaba parte del pensamiento judío, sino más bien busca contrastar el limitado acceso que tenía el sumo sacerdocio arónico tras el velo. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, él penetra hasta la presencia misma de Dios. Si ustedes se acuerdan, Aarón caminaba desde el altar exterior, pasaba por el lugar santo hasta que llegaba al lugar santísimo más allá del velo. De ahí desaparecía de la vista. Nadie lo veía hasta que terminaba su servicio. Bueno, Jesús en su ascensión también desapareció de la vista. ¿Se acuerdan que los discípulos lo vieron subir y fue ocultado entre las nubes? Y él ascendió, ¿verdad?, a través de las regiones celestiales. ¿Hasta dónde? Hasta la sala del trono celestial, hasta el santuario celestial. Acuérdense que el tabernáculo solo era una sombra, un reflejo de ese santuario celestial. Entonces la pregunta es, ¿acaso la ausencia de Jesús a la vista del creyente representa alguna desventaja? Ya que no lo vemos, ya que no podemos verlo con nuestros ojos, ¿estamos en desventaja? Bueno, la respuesta es no, no. Cristo consumó la redención, completó la obra expiatoria en la cruz y ahora Él se presenta ante el trono celestial, cosa que Aarón jamás pudo hacer. Cosa que el sacerdocio aarónico jamás pudo hacer. Pero también el autor nos dice en segundo lugar que este gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos es Jesús, el Hijo de Dios. Si ustedes se acuerdan, el nombre Jesús fue el nombre que el Padre le dio al nacer, señalando así su verdadera humanidad. El mismo Señor Jesús, el Hijo encarnado, aquel que nació en Belén, aquel que soportó la cruz, aquel que resucitó entre los muertos, aquel que ascendió a los cielos, es quien hoy ministra a su pueblo como el gran sumo sacerdote. Jesús es el Hijo de Dios, nos dice Hebreos. Y con esta expresión enfatiza ¿qué cosa? La divinidad de Cristo. Y haciendo eso resalta ¿qué cosa? Resalta la idoneidad que Él tiene para cumplir el oficio de sumo sacerdote. Él puede realizar como hombre lo que el hombre necesita, pero lo hace en el poder de la divinidad. ¿Por qué? Porque Él une perfectamente en una sola persona dos naturalezas, la divina y la humana. Como dice, ¿verdad?, la declaración de Calcedonia, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Por eso hablamos que Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y vemos en eso que la humanidad de Cristo es un requisito indispensable para su labor sacerdotal. Pero también vemos que su divinidad es igualmente indispensable. La unión de la deidad con la humanidad en una sola persona que ministra a su pueblo como sumo sacerdote para llevarlos a Dios, proporciona, ¿verdad?, el contexto para la exhortación que está registrada aquí al finalcito del capítulo 14. Retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión o nuestra confesión. Y este término confesión es el mismo que ya vimos al comienzo del capítulo 3. ¿Qué es esa confesión? Bueno, es la verdad tal como es en Jesús, abrazada por la fe y reconocida claramente delante del mundo. Es en esencia el mismo concepto que el apóstol Pablo nos presenta ahí en Romanos capítulo 10, verso 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Esa es nuestra confesión. Entonces te pregunto, ¿has confesado a Cristo
quien aplacó la ira de Dios en la cruz, quien resucitó entre los muertos e intercede por su pueblo? ¿Lo has confesado delante de los hombres? ¿O has comenzado a apartarte de Él? ¿Has comenzado a alejarte de Él? ¿Cuál es la exhortación de Hebreos? Mantente firme, persevera. No está diciendo el autor de Hebreos, ¿qué podría ser más absurdo que apartarse de Él? De hecho, es imposible que un verdadero creyente se aparte definitivamente de Cristo. Pero el Señor usa este llamado a conocer y a meditar en estas cosas. ¿Para qué? Para mantener a su pueblo en el camino correcto. Gracias a Dios, Cristo intercede por su pueblo en el cielo. Ahora, ¿esto se aplica a nosotros hoy? ¿Esto se aplica a nuestras necesidades hoy? Claro que sí. Piensen lo siguiente. Nuestro Señor ha atravesado los cielos. Él está satisfecho con su obra. Él reina. Y esto no representa para nosotros ninguna desventaja, sino que nos brinda la mayor ventaja, la mayor bendición posible. Nuestro mediador, aquel que sostiene el cielo y la tierra en sus manos, aquel que nos lleva a Dios, es quien también nos ministra como nuestro gran sumo sacerdote. Piensen en esa verdad. Y piensen cómo esa verdad es un tremendo incentivo para que retengamos nuestra confesión, para que permanezcamos en la fe. Tenemos entonces en primer lugar Jesucristo, el gran intercesor. En segundo lugar, tenemos aquí a Jesucristo, el condescendiente simpatizador. El autor nos recuerda que este Hijo exaltado, este gran sumo sacerdote, se compadece de su pueblo. No con una compasión ineficaz, sino con la compasión omnipotente que solo el Hijo de Dios, quien tomó nuestra carne, puede brindar. Por eso dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces, que ni se nos ocurra pensar que nuestro sumo sacerdote en el cielo es un pobre sustituto de uno en la tierra. Todo lo contrario. La presencia de Cristo en el cielo, el ejercicio de su oficio sacerdotal para con nosotros no representa ninguna desventaja, sino que nos otorga una cantidad incontable de ventajas. Ahora, quizás la conexión entre el verso 15 y el verso 14 mediante este porque se deba a que la grandeza y la majestad del Hijo de Dios, que ha traspasado los cielos, no debe llevarnos a pensar que porque Él ha traspasado los cielos, porque Él es tan grande, Él es tan glorioso, ahora se ha alejado de nuestras necesidades. Ya no sabe lo que es. Se olvidó lo que era. A nosotros nos pasa eso, ¿verdad? Cuando una persona que se crió en un contexto más humilde logra crecer en la vida, después no entiende lo que significa no tener nada. Se le olvidó. Ya empezamos nosotros a utilizar ciertas descripciones para referirnos a esas personas de manera despectiva. Pero lo hacemos ¿por qué? Porque en nuestras cabezas es cómo él se olvida de dónde salió, cómo se olvida de sus raíces. Bueno, ese temor también a veces lo tenemos con el Señor. Él ascendió a los cielos. Él está ahora entronizado, Él está en gloria. Él es grande, glorioso. ¿Será que en realidad se preocupa por mí?
¿Conoce mis necesidades? Bueno, aquí se destaca la importancia y la humanidad de Cristo. El autor dice, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Y fíjense que él emplea una doble negación para enfatizar la imposibilidad de la proposición. No tenemos, dice, un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Más bien Jesús, el Hijo de Dios, este gran sumo sacerdote, nos comprende muy bien desde la perspectiva humana, desde la experiencia humana. Nuestro gran sumo sacerdote, el Hijo encarnado, es plenamente capaz de compadecerse de nosotros en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades. Y el matiz especial de la palabra compadecerse no se limita a compartir sentimientos, sino que implica una ayuda activa. Ayuda activa. Y en ese sentido, el énfasis recae ¿en qué? Recae en la capacidad del exaltado sumo sacerdote para ayudar a los indefensos, para ayudar a los necesitados, para ayudar a aquellos que están en problemas. Entonces pensemos un poco. La comunión de Cristo, la experiencia que Cristo tuvo con los sufrimientos y las pruebas humanas, es lo que produce su verdadera compasión. Y la prueba de la compasión del Hijo se deriva de su propia experiencia al vencer la tentación. Y aquí inmediatamente nos enfrentamos a un gran misterio al pensar en el Hijo de Dios venciendo la tentación. Pero el hecho de que Él soportó la tentación es una enseñanza clara de las Escrituras. Fíjense, Él, que era sin pecado, fue tentado. Hay quienes, ¿verdad?, enseñan, erradamente, que teóricamente Cristo pudo haber pecado. Sin embargo, insisto, no pueden estar más equivocados. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana de Cristo nunca tuvo una personalidad separada a su naturaleza divina. Nunca existió, ni existirá jamás, salvo en unión personal con el Verbo divino. Por lo tanto, dado que solo una persona puede pecar, es imposible que el Dios hombre haya pecado. Ahora bien, ¿debido a quién era? Sus tentaciones fueron mucho más intensas que las que nosotros enfrentamos. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién de nosotros ha experimentado el ataque directo de Satanás en el desierto? ¿Quién de nosotros ha experimentado la lucha agonizante en Getsemaní? ¿Quién de nosotros ha oído la afrenta? Si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz inmediatamente. Esa tentación, ¿verdad?, a abandonar su misión en el momento culminante. ¿Quién de nosotros ha experimentado eso? Ninguno. Ninguno. Esas tentaciones fueron exclusivas del Hijo de Dios. No obstante, fueron tentaciones que le sobrevinieron en su encarnación, en su verdadera humanidad. Por eso decimos que toda su vida humana fue una vida de tentación. Ahora, hay muchos cristianos que se sienten tentados a pensar que, bueno, dado la impecabilidad de Cristo, las tentaciones fueron en realidad fantasía. Es decir, como Él no podía ceder a la tentación, estas tentaciones carecían de importancia. Pero ese razonamiento está equivocado. El Hijo era, en efecto, sin pecado. En la cruz, nos dice el Evangelio, Él se ofreció a Dios sin mancha. Sin embargo, en su vida
fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces, la impecabilidad del Hijo no hizo que las tentaciones fueran irrelevantes, que no tuvieran sentido, que fueran solo fantasía. Cristo, él luchó mientras vivía bajo la promesa de la palabra de Dios y caminaba por fe, y mientras el horror del pecado se presentaba ante su mente. Entonces, la santidad del Hijo, de hecho, hizo que sus tentaciones fueran más oscuras y más ofensivas. Y es precisamente debido a su santidad completa y perfecta, cuando su alma sin pecado, verdaderamente humana, enfrentó tentaciones, estas fueron mucho mayores que las que nosotros experimentamos. Es cierto, hay un verdadero misterio en todo esto, pero la palabra de Dios es muy clara y nosotros nos sometemos a ella. Ahora, el punto central de esta parte de Hebreos no es simplemente decirnos que el Señor puede compadecerse, de nosotros desde la perspectiva de su humanidad. El punto central es que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, cuando se encarnó, fue verdaderamente tentado y Él puede compadecerse de nosotros porque fue tentado sin pecado, pero fue tentado. Y esto es esencial para la consumación de nuestra redención. El Hijo encarnado venció completamente cada tentación porque si Él hubiera cedido, habría necesitado un Redentor. El Hijo encarnado no cedió, no podía ceder. Y por eso su sacrificio fue perfecto. Y por eso Él puede ser un sumo sacerdote compasivo para con su pueblo. Acuérdense que Aarón, como sumo sacerdote, él ofrecía sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pero este gran sumo sacerdote no ofreció jamás un sacrificio por sus propios pecados porque él era sin pecado. Si él hubiera estado manchado, no podría haber sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Hijo venció activamente la tentación, luchando, ¿verdad?, de esta manera por nuestras almas caídas en obediencia al Padre. Y por eso nuestro sumo sacerdote, que ha traspasado los cielos, tiene una capacidad inigualable de compadecerse de nosotros en todos nuestros peligros, en todas nuestras aflicciones, en todas nuestras pruebas. Porque Él mismo, por su semejanza con nosotros, estuvo expuesto a las mismas experiencias. ¿No te parece eso maravilloso? Realmente Él entiende. Realmente Él sabe. Nosotros a veces le decimos a alguien, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tú no entiendes lo que yo estoy sintiendo. Y es efectivo. Si yo no he experimentado lo que esa persona está experimentando, no sé, no logro. Pero Jesús sí experimentó todo. Y Él sabe muy bien. Y Él entiende. Él no solo estuvo expuesto a estas tentaciones, sino que Él triunfó a cada una de ellas. Jamás su fe flaqueó, jamás desobedeció al Padre. Tenemos entonces Jesucristo, el gran intercesor, Jesucristo, el condescendiente simpatizador, y por último, Jesucristo, el oportuno ayudador. Finalmente, el autor nos exhorta aquí en el verso 16 a que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. Con confianza al trono de la gracia. Cristo, ya lo hemos dicho, no falló en su sacrificio sacerdotal y tampoco fallará en su obra como somos sacerdote que intercede por su pueblo. Él ha entrado tras el velo
con el valor pleno de su sacrificio infinitamente valioso por los suyos. Entonces nuestro caso jamás va a ser sometido a un juicio condenatorio ante el trono de Dios. ¿Por qué? Porque ese es un trono para nosotros los creyentes de gracia. Es un trono de gracia. Ahora acá el autor habla de acercarse, acercarse. Un término obviamente tomado del ritual del Antiguo Testamento, donde Dios determinó cómo Aarón debía acercarse ante él en el día de la expiación, en contraste, ¿verdad?, con la forma indebida que sus hijos Nadab y Abiú lo hicieron y, como nosotros sabemos, murieron. Ahora, sorprendentemente, en Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote, nosotros tenemos acceso a Dios y nos acercamos con confianza al trono de la gracia. Ahora, si ustedes piensan en lo que hemos visto hasta aquí, en la carta a los Hebreos, es cierto que el autor incluye muchas advertencias. Y también es cierto que esas advertencias nunca pretenden distraer a los verdaderos creyentes de la plena seguridad de la fe en Cristo, sino que más bien buscan llevarnos a dicha seguridad, a que tengamos esa seguridad. Y la confianza a la que los creyentes están llamados se cultiva en el contexto de quién es Jesús, lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros los creyentes. Entonces, esta exhortación a acercarnos al trono de la gracia es a hacerlo a través de Jesús, quien ha muerto por nuestros pecados, quien ha ofrecido un sacrificio perfecto por todos y cada uno de mis pecados y quien también está allí intercediendo por mí todos los días. De hecho, la palabra acercarse puede ser traducida como sigamos acercándonos. Es un acto constante, permanente. Entonces, esta obra sacerdotal celestial de Cristo debe generar en nosotros confianza, pero también deseo de acceder a su presencia, de estar delante de Él, porque tenemos un amigo, tenemos un intercesor celestial allí delante del trono de Dios. Que esto entonces nos anime a acercarnos. Vengan, dice, vengan al trono de la gracia, dice Jesús. El Padre jamás se negará al Hijo. De hecho, Thomas Watson, un puritano, nos recuerda que la oración, tal como proviene de los santos, es débil y lánguida. Pero cuando la flecha, dice, de la oración de un santo se lanza desde el arco de la intercesión de Cristo, penetra el trono. Ahora, este acceso que tenemos a través de nuestro gran sumo sacerdote nos brinda la ayuda necesaria en nuestra peregrinación hacia el cielo. Nosotros nos acercamos con confianza de recibir misericordia y, como dice el texto, hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense, el texto está indicando una ayuda oportuna. Una ayuda oportuna. Y el ministerio actual entonces de Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote, consiste en brindar esa ayuda oportuna al pueblo de Dios, un pueblo que es tentado, un pueblo que es probado. Entonces, sabiendo eso, el creyente se entrega por la fe a los brazos de Cristo y encuentra que allí, dependiendo de su sacrificio y confiando en sus méritos, todo está bien. Todo está bien. Otro puritano llamado Richard Sibbes, él nos anima a tener confianza a través de nuestro gran sumo sacerdote, diciendo, con un corazón rociado con la sangre de Cristo, podemos ascender al cielo, responder a todas las objeciones y triunfar sobre todos los enemigos. Podemos acudir con confianza a Dios y exigir el cumplimiento de sus promesas. Ahora, ojo, cuando Sibbes habla aquí de exigir,
Él no está hablando de una actitud irreverente hacia el Dios vivo, como aquellos que dicen, yo decreto, yo determino que esto va a pasar. No, Él no está diciendo eso. Él está hablando de una fe centrada en Cristo, que confía en la palabra de la promesa de Cristo. Tú lo prometiste, Señor, por eso te lo pido. Tú lo dijiste, Señor, en tu palabra, por eso lo pido. Tú prometiste estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, Señor, por eso te lo pido. Quédate conmigo, no me abandones. En ese sentido nosotros exigimos. Ahora, nuestro gran sumo sacerdote, entonces, nos ayuda en nuestros momentos de necesidad. Y el autor ya se refirió a la necesidad en el verso 15, donde nos dice que Jesús se compadece de nuestras debilidades. Entonces es precisamente por las debilidades propias de la humanidad que nosotros nos encontramos en momentos de necesidad. Y es a través de su propia tentación, es a través de su propio sufrimiento que nuestro gran sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros, que somos pecadores débiles y necesitados, pero redimidos por su sangre. Ya para estar concluyendo, queridos, Dios nos llama a perseverar en la fe a través de las pruebas de la vida cristiana. A veces es difícil. A veces pensamos incluso que es insoportable. No queremos más. No doy más. Pero el autor aquí nos da una gran razón para seguir adelante. Y esa gran razón es la obra salvadora de nuestro gran sumo sacerdote, quien tiene poder para salvarnos completamente. Y Jesús se ha adelantado. ¿Para qué? Para abrirnos las puertas, para revelarnos los tesoros de la misericordia y gracia de Dios. Y la oración entonces es un gran recurso que Dios nos da, uno que no debemos descuidar si queremos fortalecernos en la fe y perseverar en medio de las dificultades. Que la oración sí nos lleva a un trono de poder, sí nos lleva a un trono de autoridad, pero también nos lleva a un trono de gracia para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, acerquémonos con reverencia, acerquémonos con alegría, acerquémonos con grandes expectativas, pero sobre todo con la plena confianza de que somos hijos e hijas del Rey del cielo y de la tierra. Y concluyo con las palabras del gran predicador Charles Spurgeon, quien dijo, yo no podría decirles oren, ni siquiera a los santos, a menos que hubiese un trono de gracia. Y mucho menos podría hablarles de oración a ustedes pecadores. Pero ahora voy a decir esto a todos los pecadores. Aunque se consideren los peores pecadores que hayan vivido jamás, clamen al Señor y búsquenlo mientras puede ser hallado. Un trono de gracia es un lugar adecuado para ustedes. Pónganse de rodillas y por simple fe vayan a su Salvador, pues Él es quien es el trono de gracia. Oremos. Agradecemos, oh Señor, por recordarnos cuán necesario es para nosotros entender la obra sacerdotal de Jesucristo. Gracias porque Él fue el sacrificio perfecto, pero también gracias por... Y en tercer lugar, en los versos 7 al 10 está el reposo celestial. El séptimo día después de la creación, como ya les dije, era un símbolo del cielo. Aquel día de reposo, el famoso Sabbat, también tiene un aspecto de paz, de conciencia, que todo creyente experimenta al convertirse a Cristo. Y un símbolo, nosotros sabemos,
representa una realidad espiritual, pero no es esa realidad. Por eso es un símbolo. Entonces, claro, están todos estos símbolos. La realidad es otra. Es el cielo con el Señor. Ya lo dijimos, el reposo que Josué le dio al pueblo no fue perfecto, no fue completo. Solo fue un anticipo del reposo perfecto, de este reposo espiritual, de este reposo del pecado y del mal. Josué llevó al pueblo a la tierra prometida, pero Jesús, quien es mayor que Josué, es quien lleva a su pueblo al cielo, al reposo final, al reposo completo de Dios. La palabra para descanso o reposo que aún le espera al pueblo de Dios está traducida aquí en el verso 9 del capítulo 4 como reposo sabático. Reposo sabático. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que el sábado, el sabbat, no es un día aislado, sino que apunta a una vida sabática. Una vida sabática. Es reposo en Dios mismo. Es el gozo que disfrutamos en su presencia. Entonces, para el creyente, el sábado no es simplemente un día de descanso en el sentido de que cesa nuestro trabajo, sino que es un descanso espiritual, es un cese, un descanso finalmente del pecado. Por consiguiente, el día de reposo era un emblema, una insignia del descanso eterno, de ese descanso prometido por Dios, donde experimentaríamos el gozo perfecto en su presencia. Ahora el verso 11 del capítulo 4 nos dice que el descanso se concede a quienes, a aquellos que se esfuerzan en la obediencia. Dice, hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Nosotros sabemos que la salvación no es por las obras. La salvación es por gracia mediante la fe. Pero, quienes han recibido esta salvación por gracia deben esforzarse para entrar en el reposo de Dios. De hecho, la palabra que es traducida aquí como esfuerzo significa hacer algo con gran esfuerzo, hacer algo con gran motivación. Pero claramente el esfuerzo aquí, ¿cuál es? Es el esfuerzo de la fe. Insisto, la salvación es por gracia, pero permanecer en ella requiere esfuerzo. Sí, la batalla es del Señor, pero ¿quién toma la espada? Nosotros. Y debemos, como dice Pablo en Filipenses, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, esforzarnos en ella. Ahora, los salvos perseverarán. Los salvos perseverarán. Los salvos obedecen. Los salvos no retroceden. Los salvos no capitulan ante la desobediencia. Los salvos luchan contra el pecado. Los salvos resisten incluso hasta derramar sangre. Entonces tenemos una exhortación para no quedar fuera. Y por último, un recuerdo permanente del juicio que vendrá. Creer en el Señor y recibir sus promesas significa escuchar el testimonio de su fidelidad al pacto en la palabra. Y esta palabra cayó, ¿verdad?, en oídos sordos en aquella generación del desierto. Pero nosotros la escucharemos y la recibiremos si verdaderamente somos el pueblo de Dios. Y esa palabra confronta a la congregación cada domingo por la mañana, cuando es predicada. Y nos dice el texto que la palabra penetrante deja al descubierto el corazón. Y lo confronta con que con la eternidad, lo confronta con el juicio venidero.
esta palabra de promesa de Dios, la que el antiguo Israel no creyó. Entonces su palabra de juicio cayó sobre ellos. Y el autor entonces desea que la iglesia comprenda que ahora esta palabra del Señor viene con el mismo llamado a creerla y con las mismas advertencias si no la recibimos. Y nos dice que esta palabra es viva y eficaz en su aplicación por el Espíritu Santo. Es decir, el Señor cumplirá su propósito y hará lo que ha dicho que hará, ya sea generando fidelidad en los verdaderos creyentes o cayendo en juicio sobre aquellos que solo dicen ser creyentes, pero en realidad no lo son. También nos dice que la palabra es más penetrante que toda espada de dos filos. Fíjense, así como la generación en el desierto fue abatida por la espada, eso nos dice el libro de Números, la palabra de Dios es una terrible espada de juicio para los incrédulos. Y finalmente nos dice que esta palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué está diciendo? No hay rincón del corazón que la palabra de Dios no pueda alcanzar. Todos los pensamientos, todas las intenciones están abiertas delante del Señor y de su palabra. Nada puede ocultarse a la mirada omnisciente del Señor. Por eso dice el verso 13, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas las cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El corazón está desnudo, el corazón está expuesto al Señor, quien juzga la apostasía. Entonces, cuando alguien escucha la palabra y no la cree, que escuche también que ser expuesto por la palabra de Dios es ser expuesto por Dios mismo y nadie podrá ayudarlo a esconderse. La palabra, esta misma palabra que puede ser escuchada o leída por un no creyente, también puede ser escuchada y oída por un creyente, pero con un propósito completamente diferente. Por eso Pablo nos dice que el Evangelio es olor de muerte para muerte, en el caso de algunos, mientras que otro es olor de vida para vida. Por lo tanto, es muy solemne este mensaje con que termina diciendo, todos tenemos que dar cuenta. Queridos, hoy Dios nos exhorta a cada uno de nosotros a escuchar atentamente la advertencia. Examinémonos entonces detenidamente. Veamos si hay incredulidad en nuestro corazón, porque esa incredulidad endurece y nos lleva a apartarnos del Señor. Hoy, todos aquí hoy, hemos oído el llamado del Señor. Por eso, hoy es el día de la salvación. Te pregunto, ¿vendrás a Cristo hoy? ¿Vendrás a Cristo hoy? ¿Dejarás tu religiosidad y te entregarás completa y absolutamente al Señor? Los que son de Cristo oyen su voz y le siguen. Y solo ellos entrarán en el reposo eterno. Entonces, tomemos cuidado de estar realmente entre aquellos que pertenecen a Cristo y que gozarán del reposo celestial por siempre. Oremos.